a conocer la historia de Perro Diabólico. Me llamo Chadi. Vivo en la provincia de Río Negro, en Argentina, y tras mucho pensar, deseo compartir una experiencia que desencadena una serie de sucesos sobrenaturales. Durante mi niñez me crié en una estancia familiar. Si bien sobre dicho lugar se contaban muchas historias paranormales, jamás le di importancia. En mi mente suponía que estos relatos eran puros cuentos de gente supersticiosa. A la edad de 6 años, recuerdo un hecho que marcó a fuego a toda mi familia. Cierto día, llegó de visitas la hermana de mi madre. Mi tía traía consigo un perro común, pidiendo que lo adoptásemos, aduciendo desde que ella lo tenía, solo había sufrido desgracias. Mis padres, creyendo que eran otro de sus pensamientos obsesivos y sin creer en nada de lo que ella decía, aceptaron al animal. Mi pariente era por demás supersticiosa. Al principio, la mascota era como cualquier otra, pero todo cambió cuando los animales escapaban de sus respectivos corrales. En ese momento, el perro cambió drásticamente su comportamiento. Mordía y despedazaba a los demás animales, dejando que mueran en una penosa agonía. Mi padre, al ver esta situación, decidió encerrar al perro. Pero fue inútil. Sorpresivamente lograba escapar y atacaba a los animales en los diferentes corrales de la propiedad. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Papá optó por sacrificarlo, primero con un cuchillo y después lo dejó colgado en un árbol. Para nuestro horror, a la mañana siguiente, el perro volvió como si nada hubiese pasado. Esto lo recuerdo perfectamente. Con mis hermanos veíamos cómo tomaba agua y comía. Era asqueroso ver cómo salía agua y restos de comida por su cuello. Mi madre, espantada, nos pidió que nos fuéramos a la casa de un vecino sin que nos viera el perro. Llegando el mediodía, con mis hermanos, decidimos volver a nuestra casa. Cuando estábamos atravesando la tranquera de la estancia, escuchamos un fuerte estruendo. No le dimos importancia, era fecha cercana a fin de año, y pensamos que alguien estaba jugando con pirotecnia. Cuán equivocados estábamos. Los estruendos provenían de la escopeta de papá. Hizo varios disparos, pero el animal se levantaba una y otra vez. Papá, desesperado, tomó su hacha y de un golpe certero logró decapitar al perro. Solo así dejó de moverse. Increíblemente, entre los gritos del perro, una voz distorsionada se oyó provenir de aquella bestia, que nos dijo: «La van a pagar». Hasta aquí, no creo que mi historia sea tan convincente, pero estoy segura de que esto marcó el inicio de algo malo para mi vida. Pasó el tiempo, y mis padres deciden vender la estancia. La vida allí era insoportable, muchos ruidos extraños, sombras, cosas que se movían solas, etc. Nos mudamos a una casa cerca del centro. Cuando uno es joven, comete muchos errores por falta de madurez. Con Julián y Paula, mis hermanos, jugamos a algo que nunca debimos jugar. Hartos de los sucesos paranormales, decidimos comprar un tablero Ouija para contactar a ese espíritu y convencerlo de que nos dejara en paz. Al principio no pasó nada, pero en una de las sesiones algo se hizo presente. Pedimos una prueba y de inmediato comenzamos a escuchar música en la computadora. ¿En dónde está lo extraño?, dirán ustedes.
que la computadora estaba apagada. Esa noche, muertos de miedo, decidimos poner sal en la entrada de nuestra habitación. Por ese entonces compartía el cuarto con Paula. Para contrarrestar el temor, dejamos entreabierta la puerta de la pieza. Así, la luz del pasillo nos diera más seguridad, pero no había caso, era imposible dormir. De pronto, con mi hermana, comenzamos a oír un sonido bastante peculiar que se aproximaba hacia nosotras. Puede ser descabellado lo que estoy por contar, pero con Paula, mi hermana, vimos como, del fondo de la habitación, emergió una silueta amorfa, muy grotesca. Sus pies eran como los de una bestia. Si me piden una descripción, eran como las patas de una cabra. Horrorizadas nos tapamos con las sábanas y comenzamos a rezar. A la mañana quise suponer que nada había sucedido, pero una prueba me trajo a la horrible realidad que lo vivido había sido real. Con mi hermana vimos que la línea de sal dejada en el umbral de la puerta estaban bien marcadas las pezuñas. La visita de este ser fue la primera de muchas en las que se hizo presente, y siempre traía ese olor fétido como a carne podrida. La cosa empeoró. No solo eran estas visitas tan extrañas, a la par de ellas empezamos a escuchar voces. La primera vez que las oímos estábamos con mi hermana, durmiendo. Era verano y para soportar el calor encendimos el aire acondicionado. En ese instante escuchamos dos voces que dialogaban entre sí. Decían: ¿Ya están dormidas? No todavía. Aún no se duermen. Pueden escucharnos. Apresurada, saqué la cabeza por la ventana y pude ver dos lechuzas que me observaban desde el árbol que estaba en el patio trasero de mi casa. Esto pasó por mucho tiempo y aún hoy tengo miedo de dormir o estar sola. Debo tener todas las luces de la casa encendidas. A la ouija no volvimos a jugar nunca más. Mi madre encontró el tablero y lo quemó. Éramos adolescentes. Si bien sabíamos que era peligroso, jamás imaginamos que se desencadenaría todo eso. Al día de hoy, mi hermana vive felizmente casada en Israel y con su marido tienen una hermosa hija, y por miedo a que ese ser moleste a mi sobrina, nunca más hablamos del tema. Mi hermano, que también jugó con nosotras, la pasaba mucho peor. Veía a ese ser parado al lado de su cama, observándolo fijamente. Mi familia es judía practicante, así que rezamos en nuestro horario. Mi padre, aun cuando vivía, me enseñó un rezo para alejar a las malas energías y espíritus de mi vida. Como algo curioso, hace unos años, cuando falleció mi padre, la actividad incrementó. La podíamos sentir por el patio e inclusive en la casa. Eran muy claros los rasguños, como si algo quisiese entrar a nuestro hogar. Era la muerte. En el judaísmo se sabe que no puede entrar hasta que no sea su momento, gracias a la marca del Mesosud, una cajita que se coloca en la entrada de la casa que tiene un pergamino grabado con la frase Shema Israel. Esta es la historia de mi vida y de cómo me liberé de algo que me marcó y me sigue marcando. Porque con cada rasguño, con cada ladrido, en cualquier momento, puede volver lo que trajo el perro diabólico.